Siempre. Una multitud de Nada más poner la cámara y ya. prender cámara, perfecto. Va a compartir archivos y ya recordar. Sí. Sí, no hay problema. Gracias, Luis. Ahorita ya les voy a responder entonces. Por favor. Ay, Dios mío. Muy buenos días, jóvenes. Espero que todos estén muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, recordándoles que ya está el examen a su disposición en la plataforma para que lo presenten y lo resuelvan. Bien, pero como de acuerdo con las indicaciones de la institución, se debe de impartir la clase, no importa que haya examen, porque tienen todo el margen de las 24 horas para contestar. Vamos a continuar con esta clase y les quiero comentar lo siguiente. Hemos estado trabajando, empezamos a trabajar lo que son los delitos especiales en materia fiscal. Obviamente, como les dije, esto nos lleva a tener que hacer el análisis del tipo penal y del delito correspondiente con base en el tipo penal respecto a los daños o peligros a que se expone el patrimonio nacional en cuanto a lo que es los ingresos por medio de impuestos, contribuciones, derechos, etcétera, que de acuerdo con nuestra Constitución en el artículo 31, fracción cuarta, nos impone como un deber a todos los ciudadanos mexicanos de contribuir a los gastos del Estado en su nivel de gobierno, de federación, estado y municipio, perdón, en el cual estemos radicando. También es importante destacar que en este caso es precisamente aplicando el principio de especialidad lo referente a los sujetos de estos tipos y delitos fiscales. ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, en este caso, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo del delito fiscal no va a ser cualquier persona. Entiéndase, los elementos componentes de toda la sociedad, en este caso mexicana, no, sino solamente aquellos que tengamos, aparte de la calidad de mexicano, de la calidad de contribuyente. Esto implica que debemos acreditar, o se nos debe acreditar por parte del Ministerio Público, en caso de que fuéramos sujetos activos de este tipo de delito, antes que nada que somos mexicanos. ¿Por qué? Porque el artículo 31 dice son deberes u obligaciones del mexicano. Sí, no, esto por medio de la copia certificada del acta de nacimiento. Ahora bien, aparte de ello, la calidad de contribuyente, lo cual se va precisamente a tener que acreditar por medio de la alta ante precisamente Hacienda o el SAT. Entonces, vamos a tener que ser muy cuidadosos en el sentido de que si bien dicen el Estado tiene el derecho de cobrar impuestos, por ejemplo, no es a toda la ciudadanía, no a todo el elemento poblacional del Estado, sino solo aquellos que tengamos la calidad, el carácter, la personalidad de contribuyentes. Porque de otra manera no podrían, y aun cuando obviamente dejaríamos de pagar impuestos, no podrían presentar una denuncia diciendo que nos van a hacer responsables por la falta o la omisión en el pago. Pero también en ese caso, el artículo 102, concretamente se refiere en el caso específico del contrabando, al hecho de que una persona, por ejemplo, que realiza actividades de importación y exportación, que es algo elemental dentro del concepto de actividad comercial, pero a nivel internacional,
importación y exportación, lo que constituye comercio exterior. Entonces, cuando la ley, el fiscal, concretamente el Código Fiscal de la Federación, en su artículo, insisto, fracción primera del artículo 102, nos dice que comete el delito de contrabando la persona que introduzca o extraiga mercancías del territorio nacional sin hacer el pago correspondiente. Ello nos lleva precisamente a determinar entonces que aquí hay una situación muy importante. Se debe de estar realizando la actividad comercial, pero a nivel internacional. Y en tal virtud, actos de importación, esto es, ingresar al país mercancías, ¿sí? Pero sin hacer el pago contributivo respectivo. O bien exportar, esto es, realizar la venta de artículos hacia otros destinos internacionales, pero también sin pagar hacer los pagos respectivos al gobierno. Entonces, señores, aquí le repito, haciendo aplicación del principio de el principio de especialidad, perdón, se nos refiere que la especialidad está en los sujetos. Ahora bien, también algunos autores nos indican que, por ejemplo, el autor Arilla Vaz, Eduardo Arilla Vaz, en su obra de Delitos Especiales, nos dice al respecto que también podría ubicarse como especialidad el hecho del objeto. No puede ser cualquier objeto. ¿Por qué? Porque deben tener esos objetos la calidad de mercancía. Y recordemos que en estudios de teoría de la economía nos indican que la mercancía es aquel objeto, solo aquel objeto que aparte de tener valor de uso, tiene valor de cambio. Entonces, aquí hay otra situación de especialidad con respecto al objeto de este tipo de delito de contrabando. Insisto, mucho cuidado, porque algunos piensan que puede ser cualquier objeto. No, solo los que tengan carácter de mercancía. Y ya especificados estos conceptos, bueno, habría que hacer mención también respecto a este delito de contrabando, que desde el tipo penal que nos describe el artículo 102 mencionado, en sus distintas fracciones, siempre se va a referir a cuestiones de carácter de comercio internacional. Y por otra parte también, en un momento dado, en el tipo penal, al transcribir lo que es el texto jurídico legislado, en el sentido de que cómo expresa o expresó el legislador ese delito, nos indica que ese tipo penal va a tener no nada más elementos objetivos, como es la conducta de acción, de ingresar o extraer mercancía del territorio nacional. Pero también aquí tenemos otro punto importantísimo. Señores, en sí mismo, importar o exportar no es delito. Lo que es delictivo es hacerlo sin el pago correspondiente hacia el creador. Entonces, esto nos lleva precisamente a determinar que en una teoría precisamente jurídico-penal, diríamos que entonces el sujeto activo del delito debe ser tener la calidad de garante, o sea, tener la obligación específica como importador y exportador, ¿sí?, para poderlo hacer responsable por esas conductas. También decíamos en el tipo penal, es importante destacar que hay elementos valorativos. ¿Por qué? Porque, como nosotros decíamos en ocasiones, el legislador, para mejor integrar los tipos penales, utiliza términos o expresiones que pueden ser o van a ser definidas en una forma adecuada por el derecho penal, y entonces estaríamos en presencia de un término o valor precisamente de carácter normativo, pero de tipo jurídico penal. O bien, si no pertenece al mundo del derecho penal,
tal vez pertenezca al mundo del derecho en otra rama diferente al penal. Y entonces estaríamos hablando de elementos valorativos jurídico, metajurídico penal. Fuera del derecho penal, pero dentro de una rama del derecho. Y por último, les recuerdo, para efectos de nuestro tipo penal que estamos manejando, que es el contrabando, se nos menciona el concepto de mercancía. Y entonces, ese término es vamos a establecerlo como un elemento normativo o valorativo, pero ni siquiera jurídico, sino de carácter metajurídico. ¿Por qué? Porque decíamos, si bien es cierto que no está definido por el derecho, sí debe estar definido por una ciencia en especial, en este caso, la disciplina de carácter económico, o en otras palabras, la ciencia de la economía. ¿Quién maneja los conceptos de mercancía? La economía. ¿Ok? Entonces, si el legislador nos está pidiendo que el objeto con el cual se practica la introducción o la extracción de objetos del país deben tener carácter de mercancía, habría que buscar, dicen unos, en la disciplina económica. Sin embargo, también al finalizar la clase anterior, hacemos la referencia de que hay una rama del derecho que en sus conceptos, precisamente la ley aduanera, nos dice, se entenderá por mercancía. Entonces aquí diríamos, bueno, a ver, maestro, ya me confundió, ¿o es un elemento metajurídico o no? Bueno, mira, en un momento dado comentábamos, si hay una ley, aunque no sea penal, pero que describa, que no más que describa, defina el término técnico de la palabra, en este caso mercancía, tendríamos que concretar que como no es una ley penal, la ley aduanera tendría que ser considerado como un elemento normativo de tipo penal de carácter metajurídico penal, o sea, fuera del derecho penal, pero dentro de una rama del derecho, el derecho aduanero. Entonces, concretábamos en ese sentido la cuestión de ese elemento de tipo penal del contrabando llamado precisamente mercancía. Tendríamos que ubicarlo como un elemento normativo o valorativo de carácter metajurídico penal en concreto. Bien, por otra parte, ya haciendo la ubicación, siguiendo con lo que es el análisis, de acuerdo con el cuadro que les proporcioné para analizar los delitos, estamos terminando de ver lo que es precisamente el objeto del delito de contrabando. Va a ser la mercancía en forma material que se introduzca o se extraiga sin pagar los impuestos correspondientes. Pero también, decíamos, hay un objeto jurídico. O sea, en ese caso, ¿qué derecho, qué valor se está afectando cuando se introduce la mercancía sin pagar los impuestos? Bueno, y llegamos a la conclusión, ¿verdad?, que va a ser el concepto de patrimonio del país, patrimonio nacional. ¿Por qué? Porque los impuestos, las contribuciones, son una fuente de ingresos económicos para el país. Y recordemos que en la teoría de patrimonio de carácter civilista se nos dice concretamente que el patrimonio es el conjunto total de bienes, derechos y obligaciones de carácter económico que tiene una persona como dueño. Y en este caso es obvio que el Estado tiene el derecho de cobro de impuestos. Es un derecho patrimonial, una facultad del Estado para cobrar impuestos y, por lo tanto, forma parte de su patrimonio. Y en ese sentido, ¿verdad?, diríamos, el objeto jurídico del contrabando es el patrimonio nacional, en su versión de derecho. ¿Por qué? Porque es la facultad, se está afectando la facultad del Estado para cobrar esos impuestos. Ahora bien, la situación es la siguiente. Jurídicamente, y les hago la pregunta para abrir un debate en ese sentido, ¿sería precisamente prudente hablar de un delito de daño o un delito de perjuicio? El contrabando. Efectivamente, señorita, de perjuicio. ¿Por qué no de daño, señorita? Usted lo pregunta. Bueno, yo diría que para tener de daño. Sí.
Porque Jurídicamente. Cuidado. No es de daño, porque al dejar de pagar impuestos por la importación y exportación, no le estamos quitando algo que ya tenía el Estado en su patrimonio. Pero sí, lo estamos poniendo en una situación de no poder ingresar a su patrimonio un bien futuro. O sea, los impuestos que se iban a pagar todavía no formaban parte del patrimonio, ¿me explico? Entonces no podemos decir que sea de daño. Es de daño un delito, y le insisto, porque ya lo hemos visto, cuando la acción o la omisión que se realiza por el sujeto delincuente afecta los bienes, derechos, obligaciones de una persona, pero que ya forman parte de su patrimonio. En ese caso, señorita Michelle, cuando se deja de pagar el impuesto, lo que hacemos es evitar que ingrese un bien futuro al cual tenía derecho los impuestos al patrimonio estatal, pero todavía no forman parte del patrimonio. ¿Sí me explicó? Son derecho a obtener un bien futuro, no presente. El impuesto todavía no es un elemento del patrimonio del Estado hasta que no lo cobra, ¿verdad? Entonces, realmente en el contrabando lo que estamos haciendo, o se está haciendo por parte del delincuente, es una acción de impedimento para ingresar bienes a los cuales tenía el derecho el Estado de cobrar los impuestos. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí me expliqué? sí, ¿Ok? Si yo voy en este momento, para que quede un poco más clara la situación de daño, si yo voy en este momento y destruyo su libreta de ustedes, ¿cometería yo un daño o un perjuicio? Un daño porque estoy afectando un bien de su propiedad que ya está en su patrimonio. En cambio, si hoy iban a recibir un bien y yo les impido que lleguen a ese lugar para recibir ese bien, no sería un daño, sería un perjuicio a futuro. entonces perjuicio a futuro. Exactamente. Sí, en otra ocasión les dije, es como en un hecho de tránsito, en un impacto vehicular. Si la persona dueña de uno de los vehículos, digamos un taxi, estaba en servicio y en ese momento andaba haciendo su trabajo, ¿verdad?, de transportar personas, y derivado de ese choque, obviamente, el carro queda en imposibilidad de continuar prestando el servicio, él deja de percibir el monto de las dejadas del pasaje futuro, pero entonces no es daño, es perjuicio a futuro. ¿Ok? En cambio, hay daños, sí va a haber daños. ¿En cuanto a qué? A la afectación que le hacen al vehículo en ese momento, pero ese vehículo le era suyo. Ahí es el daño. ¿Ok? Obviamente, dentro de la teoría del daño y del perjuicio, podríamos ampliar muchas cosas, pero también aquí es importante que en todo caso se demuestre que el daño o perjuicio, perdón, que el perjuicio en ese caso que estamos analizando, sea, fíjense bien, sea una imposibilidad de obtener ese ingreso, pero directamente como consecuencia de la acción del sujeto delincuente. O sea, que haya una correspondencia de causa a efecto, ¿sí? El hecho de que el Estado haya dejado de percibir esa cantidad es porque el sujeto hizo esto, no precisamente no lleva a cabo lo que es la contribución. ¿Perdón? ¿Una hoja? No cuando llegue noviembre. No hay de qué me separe. Bien, entonces decíamos, en ese caso, entonces, el Estado va a dejar de percibir esas contribuciones, ¿ok? Y sería un perjuicio. Y tiene que ser ese perjuicio producto, consecuencia de la acción delictiva de no pagar impuestos por parte del contribuyente. ¿Está claro? Sí. Otro punto. Para poder cobrar ese daño, el Estado, para el caso de contrabando, tiene que demostrar, aparte, en segundo lugar, cuál es el monto de esos impuestos. Entonces no puede cobrar, quiero que me haga la reparación por omisión de pago de impuestos. Ajá.
cóbrale. Pero, ¿cuánto le voy a cobrar? O sea, ¿cuánta era la cantidad, cuál es la redundancia de mi parte, de dinero que dejó de percibir? ¿Ok? Porque si no, no va a poder cobrar. No puede decir, paga mis impuestos. Bueno, está bien, te pago impuestos. ¿Cuánto? Ah, no sé, pero págame ya impuestos. Bueno, sí, pero tienes que determinarme la cantidad, ¿no? Entonces tiene que demostrar cuál era la cantidad, hacer cuentas de cuánto es lo que se debe en una cantidad líquida concreta. ¿Está claro? Bien. Bueno, entonces, ahora, este delito será perseguible por querella o por denuncia. ¿Quién puede hacer el conocimiento del Ministerio Público o autoridad ministerial el hecho de un contrabando? ¿Cualquier persona o solo el SAT puede llevarla a cabo? Exactamente. Entonces, si es el directamente ofendido el que debe de comparecer para hacer esa información o dar esa información al ministerio, tendría que ser un delito por querella. ¿Ok? Tú, contribuyente, no pagas impuestos. Yo puedo ir a presentar una denuncia por tu que no tendría que. ¿Por qué? Porque no soy el titular del derecho de cobro, no soy el SAT. ¿Sí? Entonces ahí, acuérdense, una querella es la información que brinda sobre un hecho delictivo es directamente afectada, en ese caso el SAT. ¿Ok? ¿Me explico? Bueno, ahora bien, si ustedes se fijan, hemos estado hablando de un solo artículo donde está el tipo penal de contrabando. Pero, curiosamente, se habrán dado cuenta que ese artículo tiene varias fracciones y solo nos hemos referido a una de ellas, a la primera. ¿Cuántas fracciones contaron en total cuando leyeron ese artículo? Repito, artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Creo que 4. 4, a ver, verifiquen. No nos quedemos en el yo creo, yo opino, yo supongo. No, concretos abogados. ¿Código civil? No, Código Fiscal de la Federación. ¿Sí, Michelle? ¿Ya? ¿Lo pensamos? En eso estoy, dijeron mis hijas. Espérame, papá, en eso estoy. Bueno, está bien. Espera. Si fueran carreritas, rápido, rápido, rápido. Son 3. Ok. Solo 3 fracciones. Sí. Ahora, si ustedes se fijan, esas fracciones, en esas fracciones hay varios textos, obviamente. Pero la pregunta sería, a ver, ¿se trata de un solo delito o son 3 delitos? Un solo delito. Un solo delito es contrabando en las 3 fracciones que me refieren. ¿Por qué? Porque hay identidad de consecuencia y de bien afectado. Lo que cambia, ¿qué es lo que cambia en cada fracción? Por ejemplo, Michelle. Uno habla de los requisitos y el otro habla de del pago y el otro habla de la importación. Ahora, la conducta es también el ingreso o extracción de mercancía en las 3 fracciones. La conducta es la misma.
¿Qué dice en la fracción segunda, por ejemplo, señorita? Dice, sin permiso de autoridad competente cuando sean necesarios estos requisitos. O sea, la falta de solicitud de permiso. Ahí ya no es extraer o ingresar, sino no tener el permiso, no tramitar el permiso. Y en la tercera fracción, ¿qué nos dice Michelle? De importación o exportación prohibida. Prohibida, ¿de qué? Pues puede ser de especies de animales en peligro de extinción, el famoso mercado negro, ¿no? De especies en época de veda, ¿ok? Entonces, si se fijan, lo que cambia es la conducta. En la primera fracción es ingresar o extraer. En la segunda es no contar con el permiso. Y en la tercera, No, sería la primera, dice omitiendo el pago total o parcial de sí, las contribuciones o cuotas con pero es ingresar o extraer, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese caso, pero hay identidad en qué, en las tres fracciones, que en ambas se va a afectar los intereses del Estado. Obviamente, al tramitar en la fracción segunda, al tener que tramitar el permiso, será gratis la tramitación del permiso. No, se tiene que pagar el permiso, ¿verdad? Es un derecho. Ahí ya no es un impuesto, es un derecho fiscal. Luego, en el caso de ¿cómo se llama? De la fracción tercera, lo que se está afectando es precisamente, o la actividad es, ¿cuál, señorita? Michelle o José. Importación y exportación. Importación y exportación de carácter prohibido. Si se fijan la redacción, y hacemos una crítica al inicio de clases, en materia de delitos fiscales hay uno de los problemas al tipificar los delitos es que el legislador, el que crea la ley, no es muy claro, le falta claridad. Dice importaciones prohibidas. Perdón, ¿me dices que es una importación prohibida ahí? No. No. Entonces, ¿cómo puedo saber si lo que ingresé o lo que extraje del país es prohibido o no? Si nada más me dices prohibidas, sí, pero ¿se fija? Entonces, debió saber esa. Ahora, ¿prohibidas por quién? Ahí dice. Sí, me estoy dando a entender. Sí. Punto número 1. No me dices cuáles son las importaciones o exportaciones prohibidas. 2. Ni siquiera me dices de acuerdo con el criterio de quién, del presidente, del senador, del gobernador, ¿de quién? Si me dijera de la ley fiscal, de la ley aduanera, bueno, perfecto, ya sé de qué estamos hablando, pero está muy ambiguo. Hay obscuridad en el texto de la fracción tercera, ¿ok? ¿Queda claro? Sí. Bien, esto, repito, la clase no es nada más reproducir lo que es el texto, lo que es la diapositiva, sino analizar y criticar, que adquieran esa capacidad crítica, pero con lógica jurídica, con conocimientos, ¿ok? Bien, también después de esto, entonces decíamos, si en un momento dado, un delito, fíjense lo que les voy a decir, un delito en su tipo penal, observa distintas modalidades de conducta. Se dice que es un delito con un tipo penal de configuración alternativa. ¿Por qué? Porque no importa si la conducta es de la que nos habla de la tercera, de la primera, la segunda, del título, sino en todo caso son modalidades del mismo delito de contrabando. O sea, el delito sigue siendo igual, ¿sí? Sigue siendo contrabando. Entonces, ¿por qué decimos que, por qué no damos una cosa? Porque es un
un delito cuyo tipo penal es de configuración alternativa, o sea, tendrá dos o más formas de comisión, como es expresar. En la primera, insisto, es extraer o introducir la policía, ¿sí? El pago de los impuestos de la versión, decimos, la importación y exportación, sí, el permiso correspondiente de las autoridades fiscales. Y el tercero, hacer importación de propiedad, aún o exportación de propiedad, aún cuando, repito, argumente de realidad ese último. Por no decirnos que importación por vida. ¿Y propiedad por quién? ¿Por colectivo? No. Es que no me dice por quién. Prohibidas, ¿por qué? Dicen, ay, por favor, ahora se tiene que ponerle. No digan, porque podía ser prohibido por la autoridad mayorera, prohibido por el presidente, prohíbe que es tan común que se le ocurra a cada protege, pero bueno, tienes que poner, por ejemplo, fíjense una crítica con base. El señor cree que porque en el artículo 92 de la capacidad de crear decretos, pueden crear decretos aún cuando vayan en contra de la Constitución. Entonces, en la ley 233, que sabe que la jerarquía constitucional. A ver, ¿cuál es la ley más importante? La Constitución, los tratados internacionales, etc. Por lo tanto, el decreto no puede ser más que la Constitución. ¿Y qué pasa? Si otra modalidad de ley va en contra de lo que es la Constitución, ¿tendrá obligatoriedad? No, porque es violatoria de la jerarquía constitucional. Y entonces prácticamente queda sin validez, pierde validez. Porque un inferior, una norma inferior, no puede ir más allá de lo que diga su norma superior. Y este señor, con todo el respeto, por el que ostenta, no tiene ni idea de qué es la cuestión de jerarquía. Que es el presidente, tiene la facultad de poner 92 instituciones de crear decretos, puede crear decretos aún en contra de lo que diga el artículo constitucional. Entiendo que tú, Andrés, no eres abogado, no sabes derecho, pero tienes un cuerpo de asesores que te paga el gobierno. Entiende tus abogados, o qué clase de asesores como abogados tienes. Esta puede ser muy corta. A las consignas tienen muy buenos. No les hace caso. Yo tengo otros datos. Dime cómo te diré, ¿no? No, es que yo tengo otros datos. No me importa que tenga otros datos y la no se puede decir con sus, porque si nosotros datos sabemos que tienes que respetar nuestros preceptos. No, porque la carta magna en la ley suprema, la ley de leyes. ¿Cómo un decreto va a ir en contra de la Constitución? ¿Es que soy el presidente? No, si no estamos en conocer, estamos en pero el decreto de la ley, porque en ese caso abogadas que puede ser inafectado. Promover que no le pases de la región. Pero si no, significa que oportunidad es tanta que ya llegó el momento en que se dijeron que no puede ir en contra de la Constitución. Ya, a mí no me deben porque la ley es la ley. No, y entonces, ¿cómo se dice como presidente? No de acuerdo con una ley. Para que ya estás arriba, para que señora, ¿quién te diera que pidiera la presidente la ley? No la ley. Yo voy a hacer con que, no, ya tengo otro dato y no vamos a hablar con que la ley es la ley. Dura la ley ser ley. Es que el pueblo sabe. Y mis alumnos que estudian Derecho y entender cuestiones jurídicas, y entonces el pueblo va a entender. Bueno, ya he tenido muy crítico de política, ahora también hay entrevistas que hacer. Entonces, en este caso,
hay que tomar en cuenta de acuerdo con qué criterios se consideraría una importación o una exportación prohibida, como dice el texto del artículo 7.2, perdón. Sí, perdón. Efectivamente, tercera. Ok. Bueno, por otra parte, señoritas, también es importante decirme que me dio mucho gusto me da mucho gusto ver que tengo público y personas. Ya, es colocado. Estoy saludando a quien no las mangas. Es que me siento así, a ver, los niños, no, tomando solo como si tuviera gente, no tienen, vaya, no creen que en las arañas, No, doña Celia se le jóvenes, muy buenos días, bienvenidos, vamos a estar acá. Hasta los alumnos están alucinando, ¿no? Seguramente, deben ser hablarse, pues, yo me parezco, me siento como, hablan de todo. No, pero yo me quedo. Vamos a correr. Entonces, señoritas, esto es con relación a lo que es el contrabando. Quiero que tengan en cuenta lo que les dije. Es un delito el contrabando de llamarlo un delito con tipo penal de configuración alternativa, con varias hipótesis. Comete el delito del contrabando el que ingresa o extrae mercancía sin pagar. Comete el delito del contrabando la persona que realiza la importación y exportación sin los permisos correspondientes. Comete el delito del contrabando. Entonces, estamos tratando distintas hipótesis de la verificación del contrabando, porque es un tipo, tiene un tipo penal de configuración alternativa. ¿Ok? Ahora, después de esto vamos a ver también, estamos en clasificación dentro del cuadro, de acuerdo con el número de actos. ¿Qué tipo de delito sería el delito de contrabando? ¿Sería unisubsistente o plurisubsistente? Perdón. Unisubsistente en poder comisión. ¿Por qué? Porque el código en cada uno de sus fracciones del artículo 102 no nos dice cuando dos o más ocasiones. No nos dice, o sea, basta con una sola vez que lo basta. Sería un delito de plurisubsistencia cuando la ley nos dijera, cuando dos o más, en dos o más ocasiones. Pues no vas a poner una, no, sí, la primera. Eso es importante. Ahora, de acuerdo con su forma de ya vimos que es de ley, porque se requiere la participación de los previendo directamente. Luego, en atención a su culpabilidad, ¿cómo sería o cómo es este delito? ¿Sería doloso o culposo? Vean las tres modalidades. Usted considera que ese delito de contrabando, de acuerdo con el número de actos que se llaman, perdón, de acuerdo con su culpabilidad, sería un delito doloso o un delito culposo. Doloso. ¿Tú qué opinas, Michelle? Usted, señorita América. Pues, ¿qué podría ser los dos? Podría ser de Jesús. Ella dice que todos. Ahora, como buenas estudiantes de argumentación jurídica, argumenten, pues dicen que es. ¿Por qué está consciente de esa opción? Porque es un delito doloso. Porque siempre va a haber intención de responsabilidad. Porque es intencional. Porque es intencional. Y en cambio, aquí la compañía dice, puede ser también.
el contribuyente, todos los contribuyentes conocemos los permisos que hay que sacar. Conocemos el monto de los pagos que hay que hacer. Sabemos cuáles son las importaciones y importaciones, exportaciones privadas. Entonces, si hay la posibilidad, Bueno, profe, pero a lo mejor no sabe cuánto, ¿no? O el Sí. monto, pero sí sabe que tiene que pagar, ¿no? ¿tú crees que todos los que importan y exportan son personas conocedoras de las trámites? Pues deberían, porque No es nomás el punto que deberían. Pero una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. Bueno, dicen, la culpa puede ser, la culpa de Dios, por ignorancia. Aunque dicen que la ignorancia de la ley no es justa, pero bueno. Pero también puede ser por imprudencia, por falta de cuidado, por impericia. Y entonces, obviamente, aquí no hay el dolo, no hay intención, pero sí había culpa. Bueno, ese es el problema. No es lo mismo castigar un delito por culpa que un delito por dolo, ¿correcto? Entonces, esto puede darse en la realidad al importar y exportar. ¿Pudiera darse culpa por estas personas? Por eso les hace la cuenta. Todo lo que realizan la actividad comercial internacional de importación y exportación serán expertos. no. No pueden equivocarse. Entonces, efectivamente, América puede ser, la relación es que dicen todos los delitos que son colosos, pues podría haber algún caso de que por imprudencia, por falta de cuidado o por impericia del contribuyente, la lista de acción. Y la bolsa material, pero yo lo que hubiera hecho con todo. ¿Me explico? Entonces, de hecho, el problema no puede ser doloso o no, pero podría darse caso. Bien, ahora, atendiendo a su avance procesal, ya ha dado un juicio con una querella. ¿Ese juicio tendrá que seguirse a petición de parte o de oficio? Te pusiste de nueve. Así no me le hagas por qué tanto. Como haciendo un paréntesis, como la película en una película distinto, también desde luego. Alguien pisa fuerte también en un servidor. Así es. Estamos corriendo como locos y desesperados. No. Bueno, no puedo decir. Pero ella no paga. Bueno, cuando quiera ya se come. Pero ahorita. Bueno, vamos a continuar. Entonces pensamos, sí puede haber. Punibilidad. Vamos a hablar ahora del anuncio de la punibilidad. ¿Quién me comenta o me pregunta sobre la punibilidad? La que tiene alguna vía de la punibilidad de encontrar algo, ¿qué nos dice la ley? Fiscal. Supone que hizo un aumento del delito, ¿no? La punibilidad. Puede ser. No me digas eso. Bueno.
Vamos a hacer una. Puede ser cualitativa y cuantitativa. Ok, tiene aspecto cualitativo y aspecto cuantitativo. ¿Está entendido eso? Ahora, en el caso del contrabando, cualitativo es aspecto cuantitativo. La chica, cuando la libreta no lo tiene, no lo sé, el código superficie. En el 102 está la punibilidad. Para empezar. Después de describir el contrabando, ¿no saben la prioridad de ese artículo? No. Entonces, hay que seguir buscando. Entonces, en este artículo no está tipo penal, pero nos faltaría la prioridad. Febrero del 103. ¿Qué dice? Y desde por eso me he cometido el delito de contrabando cuando, por acción de disculpe mercancías extranjeras en la documentación aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley aduanera para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza de su frontera. Fíjate que hay dos comentarios que conoce uno. Entonces no hemos entendido que es punibilidad. Revisa tus apuntes. ¿Qué es la punibilidad? Michelle, ¿te acuerdas de la punibilidad? Recuerdo, Michelle, porque yo ese día no me América. ¿Qué significa la punibilidad? Merecimiento de una pena En una sanción por razón de la mención de Porque lo que tú me describes corresponde a otra especie de delito de contrabando. El delito de contrabando es un. Porque inclusive cuando lo dice, se presume. Ya no estamos hablando del delito de contrabando, sino es un otro delito de contrabando presume. La punibilidad, por ejemplo, recuerden que la punibilidad describe también sus diapositivas. Ya, y ya lo explicamos en clase. Es el merecimiento de una sanción o medida de seguridad. Ahora, aplicando ese concepto, busquen entonces en su código fiscal, ¿en qué artículo está esa concepto? Este mismo artículo dice, más abajo, también cometió el delito como contrabando quien de emergencia extranjera procedentes de una franja o región. el 12, ¿no? No, 101. El que está bien es el chito. Sí. Pero ahí está dando la finalidad donde está describiendo otra vez el control de nuestra Ajá. Acuérdate, Michelle, punibilidad es la amenaza que hace el Estado con la aplicación de una sanción o una medida de seguridad al que cometa. Ahí no está hablando de eso. Por ejemplo, mire, dice, existen tentativas punibles. Tentativas punibles para Ese es otro caso. El delito de contrabando. Bueno, en el mismo artículo 102 dice, no se formulará la declaración que se refiere al artículo 93, fracción 2, y el monto de la omisión no excede de 225.940 o el 10% de los impuestos causados. No, pero ese es otro caso.
tenemos que buscar el artículo donde nos diga, aunque cometa el delito de contrabando, se podrá una comisión de esto y esto y esto, que no está bien. ¿Ya? O sea, lo que estamos diciendo son situaciones específicas en el caso del delito de contrabando. La sanción dice el delito de contrabando se sancionará con pena de Y ya habíamos hecho ejercicio, pero sí, ¿qué es lo tío, no? Sí, y entonces dice el artículo 104. sí, también la acción. Sí. Ahí está la amenaza, ahí está la advertencia. Si cometes esto, porque eres un delito, aún sea de manera, ¿cómo se llama? Delito de contrabando simple, del tiempo, o el de las otras acciones, de las otros párrafos, o en grado de tentativa, se te va a ir con el sanción. Pero esto no lo dice el 102, ¿ok? Entonces, ahora vamos ya a encontrar. Ahora, cualitativamente, ¿cuál es la punibilidad que nos entendió en el 104? Vamos. El delito de contrabando se sanciona con pena de prisión. Pues igual no te la mando por el 105, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un problema para avanzar, tú quieres correr, te caminar, no te de dónde. A ver, el aspecto cualitativo de la punibilidad, de acuerdo con el 104, ¿cuál es la función que debe tener? De 3 meses a 5 años. Y No hablo de eso. Multa de prisión. ¿Cuál? Multa. Multa, Pena de prisión. nada más. Sanción. Sanción es cualquier castigo. Bueno, esta ¿Esa la esta prisión? sanción, no, esa multa. Nada más multa. Sí, ¿No hay esa prisión? multa, Sí, pena de prisión. El aspecto cualitativo de una punibilidad nos determina cuál, fíjense que es la clave, cuál, el aspecto cualitativo, cuál es la sanción. Aquí sería. prisión y la. ¿O no? Sí. Ahora, si en un análisis cuantitativo vamos a establecer el quantum. Esa cantidad, ¿no? Exactamente. De sanción. Dios bendito, qué bueno que ya las. No, y lo mismo. Sí. Que Ahora sería sí. de 3 a 5 años. Ahí dice que 5 años de prisión y de toda la política cuantitativo de la luz. De hasta 1,600. No, 1.603.710 pesos. Esa es Esa sería la mínima, ¿no? La mina hasta 2.405.000. por eso que la punibilidad de escala principal es que es la determinación del aspecto cualitativo cuantitativo, pero tomando en cuenta de acuerdo con parámetros. Los parámetros son los límites de la sanción de un mínimo, sí, claro, un mínimo a un máximo. Si ustedes se fijan, ese artículo 104 no nos da una cantidad exacta de prisión, y nos da un mínimo de multa. Pero esa cantidad es el aspecto cuantitativo. Cualitativo, es un tip para que lo analicen con cuidado. Bueno, entonces ya vimos ahí esa situación. Obviamente la punibilidad puede, de hecho, variar en sus modalidades. Si es un delito de contrabando sumado, si es un delito de contrabando tentativo, es un delito de contrabando doloso,
los delitos de contrabando culposo. ¿Ok? Pero siempre, sea cualquiera la situación, siempre tenemos que aprender a administrar eso cualitativa y cuantitativamente. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Perfecto. Esa actitud me parece excelente. Todo para en el político del mundo. Por de contribución, el otro delito lo vamos a encontrar como ejercicio de la. El siguiente delito fiscal es precisamente la evasión de impuestos. Búsquenlo, por favor. Busquen o los artículos que establezcan el delito de, el tipo penal de evasión de impuestos en cuanto a su artículo o artículos que determinan el tipo penal y la consecuencia, o sea, su punibilidad. Está en el 108. ¿Qué está ahí? Dice que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Entonces, hay eso que acabo de leer, ¿qué es? ¿Esto o esto? Lo que acabo de leer sería el tipo penal de defraudación fiscal o la punibilidad de defraudación fiscal. Defraudación fiscal. Pero en cuanto a su tipo o en cuanto a su punibilidad. ¿Cuánto es su punibilidad? Ah, pues también se conocen. No, No, penal. Nada más en la descripción de busquen a ver está la punibilidad de ese. Es verdad, pero no es indistinto. Comisión con el correo. Está en fracción primera. A ver qué dice. Dice el delito de defraudación fiscal que sancionará con las penas siguientes. Con prisión de 3 a 2 años. Ya. Entonces, como abogadas, cuando ustedes en el ejercicio de la profesión tengan la oportunidad de llevar un asunto de este tipo, dirían, venimos a presentar una denuncia si fueran obviamente funcionarios, ¿verdad? Abogadas penales, presentar una querella por el hecho que consideramos delictivo y que está previsto, o sea, cuando hablamos de previsto, hablamos de tipo penal, previsto y sancionado, o sea, punible, en los artículos 108 y fracción primera. 108, fracción 40. El 108 nos da la primera definición de seguro, nos da la prioridad. Es algo que ustedes van a encontrar como una situación especial. En ocasiones el legislador en el mismo artículo nos da tipo penal y nos da prioridad. Pero en otros, como ya lo vieron con lo de contrabando, en un artículo nos da el tipo penal y en otro siempre nos da la prioridad. No confundir tipo penal con. El tipo penal y la punibilidad se dan al mismo tiempo. Y al mismo tiempo que describe, dan la sanción. En cambio, diríamos, en cuanto al delito, el delito de la pena serían
surgirían al mismo tiempo. No, porque no va a haber pena sin delito previo. Entonces, primero tenemos que demostrar la existencia del delito y posteriormente a ello surgiría la pena. Si no hay delito, ¿puede haber pena? Pues no me dijeron, pues no. Llegó otro que me dijo, pues no, hay que ser. Como que, pues no. No. Ni por ni por. Sí, sí, ya ves algo, comentarios que parecen de primaria, pero no sé, como dos horas, pues en mi pueblo, ¿qué nos puedes, señor funcionario? Pues yo considero, por eso considero, que dice, o se supone que el abogado debe ser el más punto de todo. Y aunque le la más, porque debe manejar con que son actividades que tienen pero se debe a la sostenibilidad. Por eso es la educación es un elemento fundamental de la posibilitación de la forma de vida. Desde la forma de dicen, te cambia hasta el momento de hablar. Antes de ver a la mujer caminas así, arrastrando la sangre. Cuando terminas, tienes que poner una huella y terminas. Aló, ahora, no sé qué, siempre estoy buscando los pantalones. Pero si vas a una audiencia, entonces, ¿qué pasó? Que el primer sabe que no puedes presentarte así a una audiencia, en un juicio con un cliente. Porque todo eso es parte de nuestra cultura. Como decimos, como etcétera. Para comer, Por lo menos saber que hay otras opciones. Aunque no lo conoces, saber que hay otras opciones. Porque si hoy me gusta desayunar chilaquiles, pues saber que hay otra. no me voy a decir una todavía. Pero si vas a un cliente, una gran mancha. Vamos a la mía. Una loca. Quiero un pato ahora y quería hacer tranquilo y yo me cuento de la nada, sí, de verdad. Decía, no, pues equipos de nuevo, pero la educación de la seguridad la va a perder y aplicarlas con mis presentar con la autoridad no diferente. Pero sabes que también me encanta, pero si vamos a la educación de la y ahí comía. Quiero un poquito, no sé cómo. Ese no, quiero un guardián. Un zapato. No, porque te vaya afuera. Es buscando lo que siempre, pero sabes, bueno, por ejemplo, yo paso que hay personas. Hoy usamos una bolsa marca Delmer. No lo conozco tanto. Debe no saber que hay marcó, bolsa y marcó. Michael Kors. A lo mejor usted no puede comer chicas cuando pueda comprar. Hoy, aunque sea de marca de o vas y compras una prenda de vestir, le cojo un tica. Come, le cojo. No la vaca.
De la glucosa, ¿no? Le compro de cuchillo. Me encanta la pena de la coqueta. A comprar ropa de paca, hermano. Como decía, esto es increíble. ¿Y aquí? Ya que me Estamos en un país de ahora, entonces, atención, viene la actividad de ustedes al 100%. Con base en lo explicado en el cuadro de análisis de los tipos de análisis y todos los delitos, y con fundamento lo dispuesto por el artículo 100, ¿qué es? 8. Van a hacerme, bueno, van a hacer ustedes un análisis de tipo penal y del delito de defraudación fiscal. Adelante. No se preocupen si no les queda bien, si se equivocan. Precisamente de los errores se aprenden y están así para aprender. ¿Ok? tipo de defraudación fiscal. Lo que acabamos de ver, señor. Ajá. Pero ahora con defraudación fiscal. Si tuvieran alguna duda sobre algún aspecto, me dicen para que lo aclaremos, por favor. Hagan su cuadro y hablar de... Vamos al artículo 101. ¿Qué haces? Viene el orden. Ya Está muy bien. Pues, y ya nos vemos 10 minutos. y son 10, 20. Igual no tiene. Ya tienen, bueno, llegamos Vale. y cada uno se pone con su o sea, la pone pública, que se ve, digo, la tienes. Olvídate del marco. Así es, ya después mencionaste los cuadritos, como te he dicho. Bonito, yo creo que cómo se lo necesita. Y por fin la vida, y de marcos morados. Aunque sí, lo que una vez en el lugar de un trabajo difícil, con el siguiente presentación. Oye, a los consumidores, en la verdad, una pasta blanca y una pasta. Y en el interior, hojas enmarcadas con guirnaldas, con florecitas, mariposas y caracoles. Con eso presentamos, y hojas de color. Esa presentación, ¿de quién creerías que puede Cuando yo bueno, es lo mismo. Cuando yo vi una niña, pero está bien exageradita, ¿no? Pero bueno, es un que veo, no, era un chico. Y le digo, oiga, no se pone ese trabajo. Y me pone un trabajo, sí, también, che. No, Todavía se es característico de ellos. Muy sensible de los chicos. Los chicos, ya. No, sí, me parece todo lo bonito, sí, está muy bonito. Pero es la clase de derecho, no de dictario igual. No, eso también para una personalidad femenina. Precisamente. Yo nunca pensé que fuera bien varón. Dice, ay, es que como una que se ve muy feo, muy triste, no me gusta. Pero es un trabajo muy cierto. Está estudiando derecho, además. Por lo demás, está precioso. De Luis Alfaro. Yo creo que, porque no sabía que había los derechos de los grupos gays y muy bien, o sea, discriminación. ¿Sabes cómo le quiero poner la educación local?
Ahí puede seguir usando así, pero sabe que con su propio trabajo no debe ser trabajar pública. Mira, pilla, siempre. También
América. Sí. Michelle. Y aquí está lo que hemos visto de derecho penal fiscal. Todo esto lo tienen ya en plataforma. Niñas, niñas, niñas. Hasta luego, Dana. Nos vemos. Michelle, hasta luego. América. Hasta luego, profesor. Y señorita Evelyn. Evelia. Evelia. Ah, bueno, suena más bonito Evelyn. No, no es cierto. Eve. Evely. Eve. Ah, bueno, así. Vamos todos. Ay, o sea, vas.